En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad. Enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Santa María, ruega por nosotros. Hoy jueves vamos a seguir meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. Y este día es el pasaje de la Transfiguración. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente, como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesto mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántanse y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Vamos a dejar unos momentitos para meditar sobre lo que Jesús nos quiere decir el día de hoy. Como composición del espacio, puedes imaginarte ya sea como algún apóstol, siendo Pedro, Santiago o Juan, que estaban ahí presentes con Jesús, en un monte muy alto, en el cual pues dio a cabo este hecho, este milagro. Imagínate cómo se vería Jesús resplandeciente, diciéndote todas estas palabras, escuchando la voz de Dios, diciendo, ¿no? Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Puedes imaginarte un paisaje muy bello, un sol resplandeciente, con un clima fresco, como si estuvieras en Chipinque, en alguna montaña que te guste. Y pues como primer punto puedes pensar en que realmente toda tu vida debe estar fundada en un encuentro personal y profundo con Jesús. Esto es, pues que fue un momento muy especial, por lo cual estos 3 apóstoles pues tenían o tuvieron el privilegio de presenciarlo, por lo cual podemos pensar esto: ¿de qué manera? Pues yo también presencio, aunque no sea obviamente de esta manera, pues otros pequeños milagros dentro de mi oración. ¿De qué manera escucho yo a Jesús, como el mismo Dios nos lo dice? Pues este es mi Hijo, escúchenlo. Si en mi oración realmente la vivo para
pues no solo orar o decir palabras, sino también dejar un espacio para escucharlo, que es donde se va a hacer presente Jesús. Y también, si cuando tengo consolaciones, pues también aquí nos dice uno de los apóstoles, ¿no? Qué bueno sería quedarnos aquí, hagamos 3 chozas. Entonces, podemos caer el riesgo de, no es que esté mal tener pues estos tipos de premios o regalos o consolaciones, como se dice, como es lo más correcto decirlo más bien, sino que el problema es que nos quedemos aquí y que pensemos que toda nuestra vida va a estar llena de estos consuelos. Y tenemos que comprender que son regalos de Dios, que como decía San Ignacio, pues también va a haber un momento en el que debemos de esperar la desolación, porque si no todo sería muy bonito y pues no pensaríamos, o más bien no confiaríamos en Dios. Después se nos puede subir la vanidad, la soberbia, todo eso. Por lo tanto, debemos de esperar ambas cosas, consuelos, consolaciones y desolaciones. Porque también este peligro de quedarnos aquí, pues nos lleva solamente a querer quedarnos encerradas y no querer salir a compartir y establecer el reino de Dios entre nuestra familia, amigos, en el trabajo. Puedes preguntarte aquí si realmente pues eres indiferente a esos consuelos, a esas desolaciones que Jesús te manda, o si te quejas, si te esfuerzas por compartir también su palabra. Como segundo punto, pues también este pasaje nos lleva a reflexionar a que debe de haber un balance entre la oración y el trabajo. Como les digo, no nos podemos quedar ahí en la oración o queriendo todo el rato estar en una hora santa, en un retiro, ya que esto se debe aplicar a la vida diaria. Debemos de transmitir pues ese reino en los ambientes aunque nos cueste. Y por el contrario, pues tampoco podemos caer en el activismo, que es todo el momento pues estar haciendo apostolado, trabajar muchas horas sin tener esos vuelos de amor, como decía Santa Teresita, pues hacia Dios, ¿no? Por eso se recomienda que el rosario, la oración, la misa, todo eso pues sea en el transcurso del día. Si tú eres una persona que te gusta hacerlo todo seguido, pues tampoco está mal, pero si se puede hacer como por espacios entre pues tus actividades cotidianas, te puede ayudar a ese ora et labora, como también decían pues la orden benedictina, si no me equivoco. Entonces hay que tener un balance entre la oración y el trabajo, porque la oración nos va a dar esa fuerza y sabiduría para enfrentar al mundo, y el trabajo va a ser ese medio por el cual vamos a derramar todo aquello que Jesús nos permitió escuchar en la oración. Y al final del trabajo, pues como siempre se tiene un cansancio, vamos a retornar a Dios en la oración que nos hará descansar. Pregúntate aquí si tienes ese balance o si tal vez has caído en alguno de esos extremos. Y por último, también si te sirve reflexionar cómo está tu intimidad con Dios. En la oración, si tratas de cortar distracciones, si haces esa acción de gracias después de la comunión espiritual o física,
cómo vives los retiros y recordar que son regalos de Jesús, que no solamente es por cumplir con una palomita o cumplir por una obligación, sino que realmente son medios y regalos de Jesús a los cuales nos permite pues acercarnos más a Él, como lo hacía con sus apóstoles. Los fortalecía de esa manera para, con el simple hecho de estar con ellos, pues les daba fe, y asimismo esta fe pues los hacía que se fueran o que fueran enviados a compartir lo que habían experimentado en la misma intimidad con Jesús, ¿no? Nos quedamos entonces reflexionando cualquiera de estos puntos, pues recordar ese pasaje de la transfiguración, recordar también aquellos momentos bellos que has tenido con Jesús y cómo los has puesto en práctica o qué fruto te han dado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.